Bien, Pierre Bourdieu, hoy, ¿no? Pierre Bourdieu, francés, nace en París, 1930-2002. Entre sus libros que escribe con Passerón, podemos destacar La reproducción, elementos para una teoría de sistema de enseñanza. A Bourdieu se lo fustiga mucho diciendo que es un determinista social. ¿Por qué un determinista social? A ver, porque el autor habla de la reproducción social. O sea, la reproducción social dice que la escuela reproduce las desigualdades sociales. En ese sentido es un autor que, al igual que Passerón, está dentro del paradigma crítico reproductivista. Vamos a explicar qué es el paradigma crítico reproductivista, que en la clase pasada, ¿se acuerdan que lo habíamos trabajado en la clase? ¿Está bien? Tenemos dos pirámides, por un lado la pirámide social y por otro lado la pirámide escolar. Entonces en la pirámide social tenemos, ¿no? Esto es muy simplista, en la pirámide social una clase alta, es demasiado simplista, ya lo sé, una clase alta, una clase media alta, una clase media baja, una clase baja y bueno. Lo que plantea Bourdieu y Passerón es que la pirámide académica va a reproducir la pirámide escolar, o sea, dice que la clase alta es la que llega a la universidad y la termina, la clase media alta llegaría a la universidad, la terminaría pero no siempre, la clase media llega a la universidad, no la termina, la clase media baja no llegaría a la universidad. Entonces, ¿qué sucede? Es bastante determinista en ese sentido, o sea, te está diciendo que si sos de clase alta, que vas a terminar la universidad. Eso es muy lineal, es muy determinista. Yo en realidad no estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, lo respeto muchísimo tanto a Bourdieu como a Passerón, pero no estoy de acuerdo en que la pirámide académica reproduzca la pirámide social. Seguimos avanzando un poquito. Bourdieu le da importancia al capital cultural. ¿Qué es el capital cultural? O sea, es una categoría que engloba aspectos intangibles de la producción cultural, que es un conjunto de activos simbólicos que se constituyen desde los activos económicos. Comprende las características, actitudes, cualidades, conocimiento del sujeto. El capital cultural consiste en la transmisión de valores, saberes y actitudes. En segundo lugar, en la posesión de bienes culturales, tangibles como libros, pinturas, esculturas. En tercer lugar, es la constancia que avala las instituciones legitimadas del Estado. Una universidad que otorga un diploma, eso sería el concepto de capital cultural. O sea, lo que plantea Bourdieu es que la cultura proviene de las clases dominantes, entonces el estudiante que proviene de un estrato social alto se va a sentir en un baño cultural, en cambio los que pertenecen a estratos sociales menos privilegiados van a manejar otros códigos. Les voy a poner un ejemplo, porque estoy grabando este material para académico en general, pero también estamos en una pequeña clase en instituto con estudiantes. Les voy a poner un ejemplo, porque esto sí lo explico desde la teoría, capital cultural, violencia simbólica, y no se entiende la práctica, no sirve de nada. Le voy a poner un ejemplo de la cotidianidad, cómo se aplica. Hace muchos años, año 1989, fíjense si hará años, una profesora, que fue mi profesora de historia, que ahora da clase acá en el instituto, o sea, me la volví a encontrar a mi ex profesora del Liceo Miranda, una profesora de historia. En el año 89 terminamos este año de Derecho, incluso tenemos un grupo en común con la profesora estadística, que no viene al caso quién es. Entonces, muy bien, me acuerdo que durante todo el año ella se quejaba mucho en la época del sueldo de los profesores, incluso me comentaba que el novio de ella trabajaba en la Pepsi levantando cajones y que le ganaba más el novio que ella, ¿tá? Que como profesora. Entonces, a lo largo del año, muy bien, la profesora, cuando termina el curso, nos invita a hacer lo que sería el cierre del año, a la casa a comer unas pizzas, ¿no? Entonces, para explicar un poco. Claro, re macanuda, no, en serio, la profesora, que no quiero nombrar porque, pero bien de bien, nos llevamos bárbaros. Entonces voy a la casa
Entonces, para intentar aplicarlo, con todo el grupo fuimos, ¿no? En mi caso mi padre no terminó el liceo, mi madre tampoco. En mi casa no había libros, los pocos libros que había eran los que yo iba comprando en el liceo, ¿no? Para explicarles un poco. Incluso en mi familia, el primero que tuvo un título universitario en toda mi familia fui yo. O sea, antes no se estudiaba, no era... ¿tá? Entonces voy a la casa de la profesora, reitero, ¿no? Y vamos con los compañeros y entramos y nos llamó la atención, nomás entramos en una biblioteca enorme y llena de libros jurídicos con unas tapas duras que yo nunca había visto, ¿no? Y ahí vemos el capital cultural, el libro. Entonces le pregunto, profesora, ¿puedo pasar a ver esos libros, a tocarlos? Porque nunca había, en la biblioteca de Liceo Miranda era lamentable los libros que había, ¿no? Año 89. Ahora no mejoró mucho, ¿no? Pero, y claro, nunca había visto, entonces le pido para pasar y empiezo a tocar, o sea, revisé toda la biblioteca, nunca había visto esos libros, tapa dura, libros jurídicos de autores Kelsen, que lo había sentido nombrar, por ejemplo, estaba toda la colección de Kelsen, y yo estaba como en otro mundo, ¿qué demás? Levitando, ¿no? O sea, una biblioteca, nunca había visto algo así. Digo, nunca había ido a la Biblioteca Nacional en esa época todavía, pese a vivir por la Guada. Y eso hace cuestión de capital cultural también, ¿no? Y la biblioteca estaba imponente, pero todos libros jurídicos, rarísimo. Digo, pero profesora de historia, todos libros jurídicos. Pensé que eran de ella, ¿no? Pero enorme, todo, estantes y estantes y estantes de libros. Entonces pensaba, pero se ve que los profesores no ganan tampoco también, porque no estaba imponente los libros. Pero después empiezo a ver para el costado lo que dice Bourdieu, el tema de los diplomas, un título de abogado a nombre de fulano, de tal, que ya era un hombre, un título de abogado y varios títulos más de otras universidades a nombre de la misma persona, que no quiero nombrar. Entonces, toda una parte que eran todos diplomas universitarios que yo me sentía entre la biblioteca y después ver todo títulos, es lo que Bourdieu, en otras palabras, habla. Capital cultural, todos esos libros que obviamente no los tenía. Y en parte, todos esos diplomas podrían ser parte de esa violencia simbólica, porque yo no estaba acostumbrado a ver eso, o sea, como les digo, en mi casa, no terminaba en el liceo, me encuentro con un diploma y toda la misma persona con un montón de títulos, ¿no? Pero no solamente de abogados, sino después de otras universidades también en Derecho. Yo no podía creer, miraba, bajo, ¿no? Y veo pasar un señor que va para la biblioteca, ¿no? De corbata, camisa, ¿no? Impecable, ¿no? Que nos saluda, va a la biblioteca, saca una hoja que había quedado en una máquina de escribir, fíjense, una Olivetti de última generación, y se va, ¿no? Un señor mayor, grande, que nos llamó la misma atención, creo que era un sábado de tarde, corbata, y le digo, pero profe, ¿quién es este señor? Porque, no, es mi padre. Y digo, pero profe, digo, ¿y tu padre quién es? Digo, porque no, me dice, mi padre es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya no sabía. Y que después me lo encontré en la facultad, en una visita que hicimos de la facultad a la Suprema Corte, me lo encontré y lo saludé y le conté y le dije que yo fui el que le desordenó toda la biblioteca, y me comentó, me dijo así que se acordaba, pensó que todo el grupo había desordenado, pero había sido yo solo, le dije que le desordenó toda la biblioteca, se reía muy bien. Entonces, claro, para bajarlo a tierra, eso es lo que Bourdieu plantea como capital cultural. En parte, la violencia simbólica no es violencia física, pero yo me sentía agobiado cuando veo a una persona con una pared llena de títulos, reconocimientos, decís, esto es un Maradona, Messi, Pelé, hablando de fútbol, claro. Entonces, es lo que plantea el autor, ¿no? Es lo que plantea Bourdieu, que es muy difícil para esa persona que, en mi caso,
yo provenía de un hogar pobre realmente, un hogar pobre, en una época mi madre no trabajaba y mi padre era obrero de una empresa de transporte, y claro, encontrarte con esto es lo que Bourdieu te plantea, por un lado, como capital cultural, ¿no? Y por otro lado la violencia simbólica. Entonces, ¿qué es lo que plantea Bourdieu? Dice que los niños, que las personas, cuanto más baja es el estrato social, más sufren esa violencia simbólica, que no es violencia física, y dicen que la escuela replica esa violencia simbólica. Entonces lo que plantea Bourdieu es que es muy difícil romper el cerco del capital cultural. Entonces, como hablábamos hoy, cuando hablamos del hábitus, esos principios generadores, estructurantes de la conexión, la estructura social y la individual, ¿no? El actual social se asocia a la posición, y ahí tenemos ese paralelismo entre esas dos pirámides, ¿no? Esa pirámide social y la pirámide escolar, ¿está bien? El autor plantea que las relaciones de fuerza material van a estar determinadas por el lugar que se ocupa en la relación a los medios de producción. Por ejemplo, una cosa es ser portero en un banco, otra cosa es ser el gerente. Entonces, estas relaciones son involuntarias, ¿está bien? Entonces, Bourdieu y Passerón dicen que la educación, lejos de ser un factor de superación de esa marginalidad, de esa pobreza, no es lo mismo pobreza y marginalidad, vamos a aclarar, ¿está bien? Es reforzador de la misma. O sea, por eso son reproductivistas, porque la institución educativa reproduce la desigualdad social, y son autores críticos porque son de raigambre marxista. O sea, nosotros vimos Marx, ese paradigma crítico, emancipatorio, liberador, revolucionario, ¿no? Que en realidad Marx lo trabaja con Federico Engels, ¿no? Y que toman la metodología de Hegel y Feuerbach. Estos autores, tanto Bourdieu como Passerón, siguen la línea del paradigma marxista, ¿está bien? Por eso son críticos. Y reiteramos ese concepto de violencia simbólica, que es muy interesante. Ellos plantean que la clase social dominante, esa clase social alta, ejerce sobre la dominada una tipología de violencia que no es física, y el tema es que es muy difícil de percibir. Tenés que hilar muy fino para darte cuenta de ese tipo de violencia, porque está implícita. Es producto de una asimetría de poder, ¿está bien? Bueno, entonces con esto nosotros estamos redondeando este marco teórico. O sea, para redondear nosotros tenemos, si hablamos de una pedagogía tradicional, tenemos a Varela. Si hablamos de una pedagogía tecnicista, vamos ya al modelo Fabril, taylorista de Estados Unidos. Si vamos a una teoría crítico alternativa, tenemos a Freire y Giroux. Y en el caso de estos autores, ya sea Althusser, Passerón, Bourdieu, en Althusser es muy importante lo de los aparatos ideológicos, ¿no? Ya estamos en lo que serían las teorías de corte crítico reproductivistas, ¿no? Son dos autores muy interesantes, tanto Pierre Bourdieu como Jean-Claude Passerón. En el caso de Bourdieu, falleció en el 2002, Passerón está vivo. Bien, y les recomiendo las obras que les había manifestado anteriormente, o sea, Los herederos, la reproducción, el oficio del sociólogo, que están todas en la web, en el Google académico. Bueno, muy bien, buenas tardes, que pasen muy bien.